sino de una experiencia, de una reflexión teórica, y es la que ha conseguido, en lo que algunos se atreven a llamar Escuela de Madrid, que es plasmarla y naturalizarla. Y que cuando la gente empezamos a hablar de la evaluación, o como ha comentado Fernando con la rayuela, de repente empezamos a hablar en el lenguaje que María ya hace 30 años pensó que tenía sentido. Entonces, este es el campo que interesa. También tengo que decir que ha desarrollado gran parte de su campo en la evaluación de evaluación y género, en las políticas de género e igualdad. Ha sido delegada del rector, ha desarrollado, es promotora del grupo de género y políticas, eh, tiene amplias publicaciones, pero esto, para el campo que nos lleva, yo creo que a mí personalmente me apetece mucho más presentar que probablemente estéis hablando con la gran diseñadora del campo donde nos estamos moviendo ahora, o sea que adelante. Bueno, muchísimas gracias, Juana. Qué barbaridad, qué presentación. Bueno, eh, nada hubiera sido posible si no hubiera tenido al lado a Juana desde, efectivamente, hace, bueno, 30 años, ¿no? Pero 23, sí, ¿no? Un Hace poquito ya más, 24 quizás. más, 26, bueno, Sí, bueno. Bueno, en cualquier sí. caso son muchos años ya. Estamos intentando, a ver, poner, porque además se trata de, para que también lo pueda ver Fernando, la gente que está online, poderla Reclamar presentar. anfitrión. Vale. Entonces, si yo luego tengo aquí No, no, el no, ratón, no, puedo... No. Y compartimos la presentación, ¿vale? Sí, vale. Entonces, compartir, a ver, te la ponemos aquí, ¿no? Sí. A ver, aquí, ¿no? Vale, me vas a decir que Vale. lo paso o lo que sea. Bueno, si quieres para... Bueno, si se puede, no hay problema, ¿no? Vale, vale. A ver, mira a ver si se pasa. Sí, vale. Bueno, pues después de la fabulosa reflexión en la que nos ha introducido Fernando Fantova, gracias mil, Fernando, es siempre maravilloso escuchar toda tu sabiduría. Em, la idea para este seminario em, era pensar en qué cosas ya digamos que la literatura de evaluación, que muchas veces la literatura de evaluación lo que refleja es la práctica y los problemas que las evaluadoras nos encontramos ¿no? en la práctica cotidiana, digamos, ha dicho sobre ese espacio en el que nos encontramos. De hecho, incluso os voy a proponer que el espacio, que lo hemos visto de manera muy amplia, pero en realidad estamos pensando en un espacio más situado aquí en la península ibérica, ¿no? Y yo voy a decir que hay muchos retos que tienen que ver con, que son similares, mirando en un espacio un poco más general, ¿no? E internacional. Que siempre nos viene bien. Por supuesto, hay cosas que ya comentaré porque, por ejemplo, utilizando las palabras de Fernando, la gente que va con el peto del no es algo muy común en nuestras administraciones públicas españolas, ¿no? En general. Entonces, especialmente. Yo siempre digo que somos un país en el que somos todos mucho más papistas que el Papa, ¿no? Cuando nos tenemos que poner a ello. Bueno, la idea, por lo tanto, es un poco ver qué retos tenemos en un espacio en el que, muy bien ha dicho Fernando también, y todos sabemos, está cada vez más institucionalizada la evaluación, ¿no? Eh, y por lo tanto, nos vamos a encontrar incluso con la idea de los sistemas de evaluación, ¿no? Y esto es lo que yo quiero que hagamos. Por supuesto, en los temas de institucionalización, ya sabéis quienes habéis hecho el máster, que nosotros trabajamos mucho con la idea de Stockman y su equipo, con la idea de que la institucionalización no es solo la del subsistema político, sino que es también la que tiene que ver con el subsistema social, cuál es el papel de la evaluación en nuestra sociedad, que esto creo que es clave y no podemos olvidarlo, y a la tercera, el subsistema de profesionalización. Y esto es lo que evidentemente
también estamos contribuyendo desde Aproeval y desde nuestros sistemas. Es decir, es un espacio en el que estamos todas y todos, ¿no? Bueno, entonces, voy a pasar porque lo que quiero... vale. La idea un poco de los sistemas de evaluación, ¿no? Y los retos que esto tiene. Bueno, en realidad los sistemas de evaluación, cuando hablamos de un sistema de evaluación, es un conjunto organizado de prácticas, reglas, actores y estructuras, como bien decía Fernando, dedicadas a producir y usar evaluaciones dentro de una institución o sector. ¿Vale? Esto es importante, que no solo es hacerlas, es usarlas. ¿Vale? Por lo tanto, digamos, lo que nos permite un sistema de evaluación, y eso es lo que, empezando por los años 90, toda la gente que trabajamos en la evaluación, decíamos que la evaluación había que institucionalizarla y que tenía que haber sistemas de evaluación, porque no se trata de realizar evaluaciones individuales, sino crear una forma estable y continua de evaluar los programas, las políticas y los procesos, ¿no? Por supuesto que incluye esto, cuando tenemos sistemas, incluimos normas, marcos de referencia, metodologías, unidades responsables, recursos, procedimientos, de incluso los acompañantes, ¿no? Los OVNIs, como nos decía Fernando, los que llevan el peto del no, los que llevan del sí, bueno, todos estos, ¿no? Y el objetivo de ese sistema es integrar la evaluación en la toma de decisiones, ¿vale? Facilitando el aprendizaje organizativo. Ahí es nada, ¿no? Los sistemas de evaluación reflejan y reproducen una cultura institucional, unas relaciones de poder y unos valores sobre qué es lo que cuenta como gestión y como buena gestión, ¿vale? Y esto es lo que es también importante, ¿no? Bueno, en realidad aquí yo os voy a contar un poco cosas, voy a pasar un poco por encima, pero ya en el 2008 Franz Louis y Jean-Éric Furubo, compañeros los dos del grupo Inteval, que es el que más ha hecho sobre cuestiones más ha pensado en términos de institucionalización, dijeron que habría digamos, 4 actividades, 4 criterios para considerar que algo es un sistema de evaluación, que sería una perspectiva epistemológica compartida, es decir, que las actividades evaluativas deben basarse en una visión más o menos común sobre qué es evaluar, qué tipo de conocimiento se debe producir y para qué debe servir, ¿no? Una responsabilidad organizacional, que quiere decir que la evaluación no depende de individuos aislados, no debe depender de individuos aislados, sino de organizaciones que producen y utilizan sistemáticamente los resultados. Hay también un criterio de permanencia. Los sistemas de evaluación deben tener estabilidad y deben ser permanentes. Las actividades evaluativas son estables, continuas y sostenidas en el tiempo, no hechos aislados y puntuales. Y, por supuesto, lo que estamos diciendo de la orientación al uso de los resultados, ¿no? Los hallazgos de la evaluación pues, se vinculan institucionalmente a decisiones de política, planificación o gestión. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estos sistemas inmediatamente empiezan a tener lo que llamamos pros y cons, ¿vale? Esto no es único de los sistemas de evaluación. Cualquier actividad de institucionalización muchas veces tiene sus contras y hay que controlarlas de alguna manera, ¿vale? Ya ha dicho Juanan que yo me he dedicado mucho a cuestiones de género. Pues, por ejemplo, se ha luchado mucho tiempo para hacer el mainstreaming y transversalización de género, pues que haya unidades de género en cada ministerio, ¿de acuerdo? Esta es la manera de institucionalizar, pero lo que es más difícilmente controlable es que esas unidades de género son puestos que son muy golosos dentro de los ministerios y lo que en un principio eran las personas responsables de unidades de igualdad, pues de repente pueden acceder a esas unidades de igualdad, a lo mejor gente que no está tan formada en temas de género o tan comprometida, ¿no? Bueno, pues esto es una de las cosas que suele ocurrir, ¿no?
Bueno, evidentemente, los pros y los cons, y esto es lo que tuve la oportunidad, la verdad es que fue, y por eso fue sugerirle a Juanan que podía preparar algo para este seminario. Tuve la oportunidad de escribir un pequeño artículo junto a Steve Jacob, que también ha trabajado mucho en cuestiones de institucionalización, para hacer un homenaje y un tributo a Ray Ries, que ha sido la persona que ha llevado el liderazgo de este grupo de Inteval, ¿de acuerdo? Internacional en temas de evaluación, y es el grupo que desde 1986, porque se lleva reuniendo bastantes años, es el que más ha producido sobre institucionalización, ¿no? En evaluación. Es decir, que más ha, digamos, estudiado el objeto de la... Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, evidentemente los pros de los sistemas de evaluación están muy claros, ya los decíamos desde los años 90, pueden mejorar la gestión pública, aumentan la transparencia y la rendición de cuentas, haciendo accesibles los resultados a la ciudadanía, o en teoría haciendo eso. Fortalece las capacidades institucionales y profesionales, desarrollando habilidades en la evaluación y en el uso de la evidencia y de los datos. Promueven una cultura de aprendizaje, integración en la toma de decisiones, y esto es evidente, ¿vale? Pero también tienen unas contras, ¿vale? El primero, pues requieren de importantes recursos, tiempo y coordinación organizativa, ¿verdad, Fernando? Evidentemente, que es en lo que está él. Pero sabemos, y hay estudios, que pueden derivar en burocratización y carga administrativa, especialmente si se prioriza el cumplimiento formal, ¿vale? Esto es, luego lo vamos a ver, pero se llama además, ¿no? La captura burocrática de los sistemas. De esto les aseguro que en la Universidad Complutense en Madrid sabemos muchísimo, que es cuando las normas y el cumplimiento de las normas pasan por encima del cumplimiento de la misión, ¿vale? Normalmente, esta gente que lleva el peto del no es porque lo que tiene en la cabeza son las normas legales y de ejecución presupuestaria, ¿verdad? Y no tienen en la cabeza la misión que debe cumplir y para lo que se han hecho esas normas, ¿vale? Y esto suele pasar. Pasa tanto que pasa hasta en las mejores familias. Digo, no es solo pasa en nuestro querido territorio, ¿vale? Hay un riesgo, vamos a hablar también, porque ha sido definido, lo que se llama la captura de evaluación, que es cuando la evaluación es cooptada por diferentes fuerzas, ovnis, pero que son malos ovnis, ¿no? Que están en el espacio. Y entonces la evaluación es muy fácil que se convierta en un ritual y pierda su sentido crítico, ¿vale? Y, por supuesto, la excesiva estandarización, esto lo volveré a decir porque es algo que me preocupa muchísimo, es decir, la idea de que los sistemas promuevan una forma y que sean estables, una forma de hacer evaluación, no quiere decir que tengamos que hacer las evaluaciones iguales en todo momento, ¿vale? Porque ahí es cuando sí que la hemos fastidiado por hablar bien, ¿vale? Entonces, bueno, esto... hay cosas que ya, como os digo, se empiezan a decir, estoy con esto, se empiezan a decir, como os digo, desde el 2008. Yo creo que esta historia de la crisis también empezó a haber una cuestión. Todos nos habíamos y todas nos habíamos alineado en decir que todo esto, lo más importante es que la evaluación se institucionalizara en sistemas y que no fuera algo anecdótico, pero empieza a haber algunas ideas de que esto puede pasar. ¿Qué hipótesis ya nos dicen Franz y Jan-Erik en el 2008, ¿no? Viendo los sistemas de evaluación? Pues la primera, pues que en el fondo los sistemas de evaluación tienden a generar información rutinaria más útil para ajustes menores que para cambios profundos. Y en realidad la evaluación, por su propia naturaleza, requiere cambios profundos, ¿vale? Para eso se hace. También que funcionan como mecanismos que aseguran los procedimientos. Esto es lo que los del peto del no saben muy bien. Es decir,
que lo que hacen es crear una sensación de control, transparencia y buena gestión. Y para crear esa sensación, lo que estamos haciendo es dar importancia, prioridad, asegurar los procedimientos. Aquí todo lo hacemos bien, según las normas, ¿vale? Nos dicen también que suelen, más que cuestionar las políticas que se evalúan, confirmarlas, ¿vale? Es decir, que hay un riesgo de desplazamiento de objetivos. En realidad, lo vamos a ver, esto es muy típico, se evalúan indicadores fáciles, que son los que nos resultan más fáciles, en lugar de los resultados reales. Es decir, no que se evalúan, sino que utilizamos indicadores que son fáciles y lo que es difícil, lo que es complejo, lo vamos dejando en la cuneta, que es lo importante, ¿vale? Y, por último, tienden a reproducirse y expandirse, ¿vale? Esto es muy difícil que un sistema de evaluación que se haya creado se vuelva, digamos, elimine. Bueno, tenemos aquí un ejemplo muy bueno en España porque funcionó la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, oye, y se consiguió eliminar así bueno, fue una muerte anunciada, ¿no? Durante varios años. Bien, entonces, con lo que digo es que un poco lo que nos dicen estos autores en el 2008 es que lo que tenemos es que existe un claro riesgo de que los sistemas generen cegueras diseñadas, ¿vale? Y que lo que es necesario es reflexionar críticamente, ¿vale? Sobre los sistemas de evaluación. Esto es lo que ellos plantean, ¿vale? Bueno, voy a decir, voy a ir avanzando un poquito más en las cosas que hemos tenido, porque hemos tenido en los últimos años una visión mucho más crítica de los sistemas de evaluación y ha sido estupendo. Está el Raimondo, que trabaja en la unidad de evaluación del Banco Mundial. Es una mujer estupenda que decidió hacer su tesis doctoral sobre el poder y las disfunciones de los sistemas de evaluación. Especialmente este artículo del 2018 habla de las unidades de evaluación en los organismos internacionales, ¿vale? Que es donde se han desarrollado mucho, pero es que hay, como os digo, hay muchísimas cosas que se pueden perfectamente trasladar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Raimondo? Bueno, pues el Raimondo nos dice, en primer lugar, que los sistemas de evaluación no existen aislados, sino que están profundamente influenciados por la cultura, las normas y las dinámicas internas, en este caso de las organizaciones internacionales, pero podríamos decir, pues Besaldi está tremendamente influenciado por el contexto en el gobierno vasco, ¿no? Y las estructuras. Sobre todo, esto quiere decir que no se pueden entender solo desde lo técnico. Los sistemas de evaluación no son técnicos, son claramente políticos, porque además son sistemas sociales, ¿vale? Bueno, además, ¿qué es lo que ocurre? Ya sabemos que la evaluación cumple varias funciones y siempre queremos que sean todas. Fernando, a estas personas que decían que la evaluación sobre todo es control, habrá que decirles que vengan a hacer el máster de evaluación, ¿vale? Porque evidentemente tenemos también las funciones de aprendizaje y de mejora. ¿Y qué es lo que ocurre en los sistemas? Que lo que ocurre es que a veces estas funciones compiten entre sí como si fueran opuestas, cuando no deben serlo. Bien, por otro lado, lo que nos decía Estel es que los sistemas de evaluación tienen poder. Claro que tienen poder, muchísimo poder. ¿Por qué? Porque están definiendo lo que se debe considerar como éxito o fracaso de las políticas que evalúan. Si eso no es poder, pues es impresionante, ¿no? A través de los criterios de evaluación que se utilizan, los estándares, se moldean las prioridades, los discursos y las decisiones. Esto ya sabéis que es una idea muy posmoderna, muy de Peter Darrer-Lassen y el giro escéptico de la evaluación, pero es que la evaluación crea realidad. Al final, lo que acabamos valorando es lo que acabamos evaluando. Y claro que tenemos mucho que decir. La evaluación tiene muchísimo poder en ese sentido, ¿vale? Bien, y por último, este poder, todos los poderes, para eso yo me dediqué y me doctoré en ciencia política, de acuerdo, que es apasionante el estudio del poder, todos los poderes generan disfunciones.
¿vale? O pueden generar disfunciones, ¿no? Como por ejemplo el énfasis excesivo en los resultados fáciles de medir, la ocultación de fracasos, que es muy típico de los sistemas, o el uso simbólico de la evaluación para aparentar transparencia sin cambiar nada de fondo, ¿vale? Bueno, el capítulo, bueno, es muy interesante, este no es un capítulo, esto es un artículo y es la tesis, y además lo que propone es utilizar 4 tipos de factores entrelazados. Bueno, ya ahí os dejo para que quien quiera lo vea, ¿no? Entonces, lo que me parece más interesante es que luego este Raimondo con Franz Lü decidió que escribían, sí, vale, que escribían un capítulo para otro de los libros de Inteval sobre burocracias. Y entonces lo que hacen es muy interesante. Simplemente os lo voy a leer para que sea rápido, ¿no? Lo tenéis ahí. O sea, lo que dicen es que digamos que hay una serie de disfunciones, y en este caso hay 3 disfunciones que sufren los sistemas de evaluación en las burocracias, ¿vale? Y son la irracionalidad de la racionalización, la tenéis ahí, la disputa cultural, es decir, bueno, la racionalidad es cuando las burocracias adaptan sus misiones para ajustarse a las reglas del juego, lo que estábamos diciendo, la disputa cultural cuando los distintos grupos de una organización chocan por perspectivas contrapuestas, que también esto ocurre, y el universalismo burocrático, de acuerdo, que es el que hemos estado escribiendo, ¿no? Es que perdemos sobre la misión principal. Y es curioso, porque ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué podemos hacer como evaluadoras? Pues nos dicen claramente, hay que unirse al giro escéptico de la evaluación. La evaluación no es ninguna panacea, tenemos que ser críticos. Fijaros, dicen clarísimamente, hay que reducir los principios de la gestión basada en los resultados. ¿Vale? En muchas de nuestras esto. Hay que recortar las reglas generales. Fijaros qué interesante. Confiar más en el juicio y menos en los indicadores. Esto ya sabéis que yo tengo un discurso muy claro sobre esto. Y ayudar a las evaluadoras a cambiar su comportamiento para ser más resilientes, ¿vale? Y esto es muy interesante porque luego Franz Lü con otra compañera, Pledger, ¿vale? Lo que hace es escriben otro artículo en el que describen ya no solo la captura burocrática en general, que es esta que hemos estado, sino directamente se ponen a describir la captura de la evaluación. ¿Cuál es la captura de la evaluación? Pues cuando la evaluación queda atrapada dentro de protocolos, normas y procedimientos burocráticos y se vuelve rígida, rutinaria y poco crítica. ¿Vale? Que también lo que ocurre es cuando la evaluación pasa a servir más a la organización más que al interés público, digamos, a ese bien común que hablaba Fernando, al aprendizaje real, es decir, que se refagotita en sí mismo en la organización. Cuando se priorizan indicadores fáciles y procesos formales en lugar de analizar los efectos reales, los dilemas o las consecuencias no previstas de las políticas. Cuando la evaluación se convierte en una actividad mecánica, ¿de acuerdo? Que es, bueno, pues y lo que ocurre es que hay un resultado, que se produce mucha evaluación, pero muy poco conocimiento útil para las políticas, ¿vale? Y el riesgo central es que la evaluación pierda su función crítica y se vuelva parte del mismo sistema que debería cuestionar, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dicen Franz, Lü y Pledger? Bueno, nos dicen qué cosas cómo las evaluadoras podemos ser más resilientes ante esto. Bueno, es para acabar con una esto y un poco acabar mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues diagnosticar señales tempranas de captura, ver cuáles son los peligros, ¿vale? Como por ejemplo términos de referencia demasiado rígidos, evaluación ritualizadas, métricas sin sentido, exigencias estándar para todo. Todas sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿vale?
Hay que intentar negociar de forma firme y ética el enfoque, las preguntas y los métodos para asegurar que la evaluación tenga sentido sustantivo y no solo formal. Hay que decir no, y ya sabemos que muchas veces es difícil cuando vemos que esto es un paripé, ¿vale? Hablar con evidencia y contacto, ya sabemos aquí en este momento también las evidencias, combinando rigor metodológico con habilidades relacionales y comunicación clara, mantener la integridad personal y profesional, ¿vale? Actuar con independencia, resistir, etc. Y la meta es producir evaluaciones que realmente piensen, cuestionen y generen aprendizaje y no solo producir informes de evaluación, ¿vale? Por los cuales nos pagan. Bueno, yo voy a acabar y además sé que voy mal de tiempo, siempre me enrollo y es porque ya sabéis que me gusta mucho todo esto. Pero lo voy a acabar con algunas preocupaciones y voy a centrarlas especialmente en tres, ¿vale? Hay una de la que no he hablado mucho, pero que tiene que ver con lo que he estado escribiendo en este último año. Y es que la sensación es que muchas veces cuando hablamos de teoría de la evaluación y qué podemos hacer, incluido el artículo que acabo de hablar, nos ponen demasiada carga a las evaluadoras. Es decir, están siempre hechos desde el punto de vista y desde la perspectiva de quien hace las evaluaciones. Y esto tiene que cambiar porque los sistemas necesariamente cuentan muchísimo otros roles. Es decir, nosotros podemos ser unas evaluadoras fantásticas que como el encargo esté envenenado o el sistema de evaluación esté envenenado, no tenemos nada que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros hemos editado un libro con Nicoleta Stame, saldrá el año que viene, va a ser estupendo, y ha sido sobre todo poniendo el eje, porque faltaba muchísimo en la literatura, sobre el proceso del encargo, o sea, el commissioning, ¿vale? El proceso del encargo de la evaluación y sobre los commissioners a los que hemos decidido que tienen que tener agencia, ¿vale? O sea, es decir, que tienen que tener mucha agencia, es decir, quienes encargan las evaluaciones, pero también teniendo en cuenta quiénes toman decisiones y utilizan las evaluaciones. Y probablemente tenemos que formar en evaluación a toda esta gente. En el máster lo llevamos haciendo 23 años, que eso es lo que es fantástico del máster, ¿vale? Que hemos tenido en el aula tanto gente que es evaluadora como gente que o bien era o bien es también comanditaria, ¿no? O commissioner, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, esa es mi primera preocupación, que no podemos ver el espacio solo desde los ojos de las evaluadoras. O, dicho de otra manera, que la perspectiva de las evaluadoras sea de los diferentes roles. Es decir, que nos veamos también como comanditarias, como utilizadoras de información, ¿no? Bien. Sí, segunda preocupación, y esto es maravilloso para que veáis que ya terminó, Juana. Que realmente, bueno, son cuatro preocupaciones, pero vamos a acabar. Bien, bien. Es maravilloso, esto nos lo dijo Per Bastøy, que es un noruego, en temas internacionales. Hay un típico dicho que se dice y que dice los peligros de la institucionalización, que hablan de from movement to monuments, ¿no? O sea, que lo que empieza a ser movimiento acaba siendo monumentos de piedra, ¿vale? Entonces, aquí está sobre todo la captura burocrática y la captura de la evaluación, ¿vale? Porque una cosa son los problemas burocráticos de los sistemas y lo otro es que la propia evaluación esté capturada, que esto es lo que ocurre, ¿no? Y sobre todo lo que os digo, pensar que crear una forma estable y continua de evaluar programas, políticas y procesos, que es la institucionalización, equivale a hacer evaluaciones de una misma manera, ¿vale? Yo creo que hay cosas que aquí tenemos mucho que pensar, incluida, por ejemplo, cuestiones de que, por ejemplo, en nuestra ley de institucionalización venga en una ley venga un apartado sobre indicadores comunes de evaluación. Creo que nos lo debemos pensar muchísimo, ¿de acuerdo? O sea, creo que esto son movimientos que no nos ayudan en nada, ¿no? La siguiente preocupación, perdonad,
mirad, tenemos que relajar las tensiones metodológicas porque efectivamente resulta que la metodología es solo una parte que no es tan importante de la evaluación, ¿no? Vamos a ver, evaluar es, yo siempre digo, ¿vale? Y es la versión pequeñita de la rayuela, es que evaluarse es hacerse unas buenas preguntas y contestárselas bien. Y esto tiene que ver sobre todo con el desarrollo del pensamiento evaluativo. Tenía honesto, pero la vamos a pasar. Pero casi todos tenemos la idea de qué es el pensamiento evaluativo, que es un pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Y que tenemos que ser capaces de que eso sea la evaluación. La evaluación no es utilizar las metodologías adecuadas, no solo, por supuesto, la cuestión metodológica. Y tenemos una deriva metodológica que es recurrente y es tremendamente peligrosa, y estamos otra vez en España con lo mismo también en una parte internacional, eh, que es hacia metodologías exclusivas, o sea, entendidas como exclusivas y consideradas superiores. Aquí estoy mencionando, por ejemplo, cómo se ha capturado además y raptado los elementos del movimiento de políticas basadas en la evidencia. O sea, ese rapto de lo que es la evidencia es lo que es, que creo que debemos salir a pegar gritos, a decir, no, mira, evidencia es todo, ¿vale? No solo los efectos netos hecho en un randomized control trial, ¿no? Entonces, que por supuesto o sea, es decir, lo que necesita la evaluación es, las evaluadoras debemos ser metodólogas de andar por casa, como digo yo. Debemos saber de todo, debemos saber cuándo es. No debemos ser especialistas en una determinada metodología, porque entonces la hemos fastidiado. Porque hay que tener esa caja de herramientas diversa en esto. Ya acabo, ¿vale? Eh, Hay una cuestión interesante, y es que este movimiento basado en la evidencia, y este movimiento que, como os digo, es recurrente, curiosamente no coincide con la comunidad académica y profesional de la evaluación. Es decir, si tú vas a cualquier congreso de evaluación, la mayoría de los evaluadores no te va a comprar esta idea, pero siguen dominando muchísimo lo que llaman los randomistas, que no van a los congresos de evaluación. Pues no se consideran evaluadores, además, ¿vale? Y lo digo en masculino en esto porque, ¿vale? Sé lo que digo. Pero lo que quiero decir es que no va nada en consonancia tampoco con la complejidad del mundo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. Os lo digo, yo soy muy optimista, ¿eh? Para que os hagáis una idea. He estado hace poco en la tesis que ha defendido Carla Cordoncillo trabaja en Ivalúa, en Barcelona. Y Ivalúa, desgraciadamente, no sé por qué, se ha definido en una deriva totalmente randomista, ¿vale? Pero basta con que una de las personas que trabajan en Ivalúa se haya puesto a hacer una tesis de evaluación, ya haya empezado a leer sobre evaluación, y entonces se han empezado a abrir ventanas. De una manera muy curiosa, pero se han empezado a abrir ventanas, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a pasar y ya termino, porque esto es lo que me interesa más. Esta es la preocupación más importante, y es que tenemos, así como relajar tensiones metodológicas, burocráticas, en este caso tenemos que aumentar muchísimo la tensión democrática de la evaluación en este momento. Estamos claramente en contextos antidemocráticos y realmente lo ha explicado muy bien Fernando. Estamos hablando de el bien público, la evaluación tiene que ver con el bien público, lo que necesitamos evaluar son los bienes públicos y nuestra misión tiene que ver con eso, ¿vale? Estar preocupado por los bienes públicos es todo lo contrario a los contextos antidemocráticos y digamos, las tesis más neoliberales. Es todo lo opuesto al sálvese el que pueda, ¿no? Que es un poco lo que está en este momento. Entonces, creo que es muy importante que tengamos y que empecemos a darnos cuenta de la importancia de que la evaluación solo tiene sentido si se hace por, bajo y con, casi me he puesto con todas las preposiciones, valores democráticos, ¿vale? Y cuando hablamos de valores democráticos estamos hablando de los bienes públicos, estamos hablando de igualdad y estamos hablando de atención a los márgenes, a la complejidad y a la heterogeneidad.
estamos hablando de inclusión versus exclusión y estamos hablando de participación de la ciudadanía y toda la participación de los diferentes stakeholders en la evaluación, ¿no? Una de las cuestiones que me recordaba lo que decía Fernando, ¿no? Precisamente las evaluadoras lo que tenemos que hacer es saber, por ejemplo, quiénes son todas esas personas que están alrededor de los programas, cuando, por ejemplo, describimos la teoría del programa. Fernando, lógicamente, qué sabio eres. Es que no solo la teoría de lo que sean las políticas de inclusión social, tiene que ver con la práctica y quienes están en la práctica, que saben mucho más muchas veces que quienes estamos haciendo teoría. Bueno, muchas gracias y ya. Bueno, genial. Muchísimas gracias, María. Nos hemos extendido un poco más, pero es que era muy interesante. Quería poder escuchar el cierre, ¿no? Que no es tan fácil encontrar foros donde se pueda hablar de evaluación y es algo preciado. Entonces, hacemos una primera ronda de preguntas, reflexiones. Pensad que la idea un poco del seminario es no necesariamente tener que ser preguntas para resolver dudas, sino aportaciones, reflexiones, matices, opiniones y de la forma que queráis. También se recogen por chat si queréis y también los online si os lo veis adecuado, pues levantéis la mano y hago el turno de palabras para ir recogiendo las cosas. Recogemos unas cuantas preguntas y después les damos tiempo a los ponentes. Vale. Tenemos Sí, un micrófono, María, ¿no? sí, hay un micro, sí. Sino que venga. María, ¿pruebas Sí, o ya. pruebas a viva voz? A ver qué... No, no. No, Viva vale. voz para la gente que está Es en. verdad. Vale. Vamos, vente para Sí. aquí. El que no Sí. te quiera levantar y que se encuentre más a gusto en su sitio también lo puede hacer, ¿eh? Sí. Bueno, aquí Sí. también tenemos. Bueno, aquí, ahí está. Sí. Bueno, no, no puedo mirar muy bien. Solo una reflexión, como decía Juana, escuchando las dos ponencias y con la preocupación que tenemos desde Aproeval, ¿no? El tema de la profesionalización en la institucionalización de la evaluación, ¿no? Creo que ha salido de manera transversal en las dos ponencias. Fernando comentaba, veía como una amenaza otros saberes, ¿no? Que pueden poner en riesgo en un momento dado la evaluación. Yo como evaluadora externa he tenido que evaluar proyectos muy diferentes o programas muy diferentes, desde inclusión de personas con discapacidad a temas de violencia sexual, muy variado, ¿no? Entonces, soy muy consciente de que yo no sé de esos temas, no soy experta en esos temas, pero mi saber es precisamente el de evaluación, desde que hice el máster en evaluación hace 15 años. Claro, pero si no llego a hacer el máster, no soy experta en evaluación. Entonces, no lo veo como una amenaza, sino como que yo construyo la evaluación desde el saber de las personas que están ejecutando los proyectos. Y sí que me preocupa un poco, Fernando comentaba, empecé con esta unidad de evaluación con personas que no tenían formación en evaluación, que no sabían de evaluación, luego se han ido formando. Y es algo que yo también me he encontrado en mi práctica evaluativa. Evalué un programa financiado por una administración pública en donde la persona de la unidad de evaluación me dijo, yo soy evaluadora y quiero evaluar contigo, ¿no? Hacemos la evaluación juntas. Le pregunté, ¿dónde te has formado? No, pues no me he formado en ningún sitio. ¿Qué experiencia tienes en evaluación? Bueno, pues una persona funcionaria que ha ido, pues como comentabas tú, María, con el tema de género. En las unidades de género tenemos gente que no sabe de género y en las unidades de evaluación tenemos gente que no sabe de evaluación. Entonces, bueno, es un tema que desde Aproeval, no sé, es una reflexión que nos preocupa mucho este intrusismo, porque no hay una carrera de evaluación, pero sí que hay, pues espacios de formación en evaluación que me parecen fundamentales, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues también tenemos en la sala varias consultorías que hacen evaluación de todo tipo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que saber es que somos expertos en evaluación, expertas en evaluación, ¿no? Ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Tenemos una recogida, recogemos otros comentarios, pueden ser desde el sitio, pueden ser por chat, pueden ser también por mano alzada a la gente online.
Vamos a probar el micrófono para Clara. Clara, adelante. Mira a ver si... Y lo que habrá que preguntar es si lo escuchan quienes están hablando. Vale, pregunto. No. ¿Hablo alto? No, es que no te van a escuchar los de online, tienes Vale, que porque venir, no, claro. Que no. Es que si no, los de online no se enteran. Mira. Ponte aquí, así lo hacemos y así puedes ponerte. Sí. Vale. Gracias, Clara. Nada. Esas. Vale, bueno, lo primero es como una reflexión y luego un par de preguntas a Fernando que vienen del interés personal, a ver si saco alguna idea. Bueno, yo soy Clara, trabajo en una ONG. Bueno, la primera parte es una reflexión sobre el tema de los indicadores, ¿no? que hablaba María. Nosotros, la verdad, utilizamos mucho los indicadores para asegurar que luego los sistemas de seguimiento y evaluación de los proyectos sí que se tienen en cuenta esos elementos. Entonces, entiendo el debate sobre el tema de los indicadores, pero para nosotras se vuelve como una herramienta que desde la planificación del proyecto es súper importante para asegurar luego la calidad de la evaluación, ¿no? Entonces, bueno, solo esa reflexión. Y luego las preguntas que quería hacerle a Fernando era un poco enfocado con lo que hablaba del objetivo formativo y luego del uso, ¿no? de esos productos que decías que tenéis que hacer. Por la parte formativa, bueno, entender un poco las dificultades y estrategias que podéis estar utilizando para difundir para institucionalizar la evaluación o esa cultura evaluativa. Y luego también preguntarte sobre cómo habéis planteado el tema del uso de esos productos de evaluación que vais a hacer, ¿no? Si ya lo habéis pensado desde ahora para que no se conviertan, que nos pasa mucho también en las ONGs, en un simple informe que se queda luego en un cajón y bueno, por entender si habéis ya planteado esos usos de esos informes. Gracias. Muchas gracias. Vale, sí. Tenemos micro, ¿eh? Te lo acercamos si quieres. Sí, O bueno, si quieres acercarte a la mesa también. Sí. Perdón, se nos ha olvidado comentar si podéis hacer una breve presentación de las personas que han comentado. María Méndez ha sido la primera persona que es consultora. Clara Tena, que está en Ayuda en Acción. Adelante, sí. Pues me presento. Yo soy Patricia Porro, es raro así, pero vamos a intentarlo. Sí. Tengo una agencia que se llama The Social Consulting Agency, estoy acreditada en una metodología que se llama Roll, que seguro que lo conocéis. Sí. Y hemos hecho los primeros informes acreditados en español en ese rol. Soy nuevo en este sentido de que voy caminando con mucha humildad y mucha cautela, porque aquí hay muchos profesionales con años de experiencia. Y me pregunto si hay alguna red, más allá que es Impact, donde ya soy miembro, donde era como una comunidad de evaluadores, igual simplemente que no conozco yo, o un sitio donde se podría ir y encontrar informes que no están por dispersos por todos lados. Si alguien conoce algún sitio que, bueno, para tener esta información, porque creo que sería bueno para compartir buenas prácticas. Muchas gracias, Patricia. Recogemos otra cuarta pregunta, reflexión. Mira a ver si online se os animáis. Online también lo podéis hacer por chat, avisadme si es así. Y voy a ver, no veo nada. Entonces, sí, Ellen, ¿no? Sí. Adelante, micro. Sí, Sí. como quieras. Sí. Gracias. Bueno, espero que voy a lograr decir lo que quiero decir porque mi español no es perfecto tan como lo he escuchado hasta ahora, pero es para decir que los problemas de la captura de evaluación y del rigor metodológico que se espera de evaluadores que viene en mi caso, bueno, soy Helen, trabajo como consultora en evaluaciones de proyectos de ayuda internacional. Y en mi parte del ecosistema, las instrucciones vienen de los donantes, ¿no? Que tienen todas esas maneras de ver si tenemos como el rigor que se necesita
pero ¿para qué? Es que nadie lo sé, porque es un sistema al final bastante violento, que cuando tienes donantes que no quieren escuchar y que no quieren preguntarse preguntas de ¿para qué estamos haciendo eso? Y mi pregunta es, si nosotros lo sabemos, aquí lo sabemos todos, ¿vale? En otras redes también se sabe. Hay randomistas que no hablan con nosotros, ¿vale? Y los donantes que no hablen con nosotros, sino para decirnos qué hacer y qué se debe hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar un poco ese ecosistema? Y también para contestar a la pregunta de antes, una red que conozco yo es una red alrededor de una metodología participativa que se llama Outcome Mapping. Entonces, el punto inicial es de una metodología, pero tienen como un espacio de aprendizaje y van a hacer, no soy afiliada, pero van a hacer un taller en Sri Lanka dentro de unas semanas sobre el tema del bricolaje metodológico, para decir que justamente el rigor no viene de la pureza metodológica, sino de la reflexión sobre para qué hacemos eso, para qué vamos a utilizar esa metodología o la otra, o partes, para lograr lo que queremos, como el tema de la investigación y los juicios. Vale. Muchísimas gracias y un castellano Fantástico. mejor que el mío, vamos. O sea, no. Perfecto. Elena Rodríguez por online. ¿Puedes abrir el micro? A ver si te escuchamos, Elena. De momento no te oímos, Elena. Si continuamos, empezamos con la ronda y cuando puedas activarte, levantar la mano Hola, y hola, ahora. Perfecto, ahora, sí. hola, ¿qué tal? Perdonad, buenos días. Soy Elena Rodríguez, soy evaluadora, investigadora social, de Sociológica 3, y siento no poder estar ahí finalmente. Bueno, yo quería agradecer muchísimo las aportaciones de Fernando y de María. A mí me consueno mucho con la línea de sugerencias y de preocupaciones que se han puesto en la mesa. Y solamente quería hacer un matiz. Estoy segura de que estamos de acuerdo en el planteamiento, María y yo, estoy absolutamente segura, pero me parece importante hacer un matiz a la referencia metodológica que has hecho, ¿no? Yo creo que sabemos de lo que estamos diciendo cuando hablamos de la pérdida de sentido de la metodología, cuando establecemos las prioridades o la evaluación de rango 1 y de rango 0 en función de que sea más sofisticada estadísticamente. Y estoy absolutamente de acuerdo con la reflexión que has hecho sobre, digamos, esa deriva tremenda que en España, bueno, y fuera de España estamos viendo, ¿no? Pero sí que quiero no perder la ocasión de darle valor a la importancia de la metodología en general. Quiero decir, yo no creo que tengamos que ser metodólogos de andar por casa, yo creo que tenemos que manejar las herramientas metodológicas adecuadas para cada contexto y no perder el sentido último de lo que queremos hacer, sabiendo hacer lo que hacemos. Y esto lo digo porque, bueno, pues yo creo que quienes compartimos este espacio tenemos esa preocupación también con el hacer bien, o sea, hacerlo lo que tiene sentido desde el punto de vista de uso democrático, etcétera, pero hacer bien. Y lamentablemente mi experiencia es que en muchos espacios nos encontramos con personas y equipos que hacen evaluación que lamentablemente no tienen una formación metodológica adecuada. Bueno, eso era lo que quería matizar, sabiendo que estoy absolutamente en sintonía con el pensamiento de María. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena, y al resto de los ponentes. Entonces, abro el tiempo para que puedan responder Fernando y María, si queréis por este orden, y hacéis, Fernando y María, hacéis
síntesis y contestáis. Con lo de Patricia, seguro que María también y Fernando te hacen reflexiones, pero la siguiente mesa justo tenemos la suerte de contar con el presidente de la Sociedad Española de Evaluación y con el presidente, la vicepresidenta de Apruebal, que son las dos grandes referencias y están aquí en la sala, o sea que vas a poder hablar con ellos. Y además, María ha sido presidenta de la Sociedad Europea de Evaluación, que es otra, yo creo que estas tres grandes instituciones que podemos hablar ahora en el café te van a dar y seguro que te hacen referencias el resto de los compañeros, pero si no, seguimos comentando después en la siguiente mesa acerca de esto. Adelante, Fernando. Sí, bueno, como anécdota, un poco estirando un poco de los pelos, pero a mí me sucedió que yo estaba colaborando con el Ministerio de Derechos Sociales en la estrategia de desinstitucionalización y pasé sin solución de continuidad a la institucionalización. Lógicamente, la desinstitucionalización se refería a que las personas que estaban en internados o en soluciones habitacionales como muy alejadas de la comunidad, pues fueran a la comunidad o pudieran tener otro tipo de oportunidades, y esto se refiere lógicamente a otro concepto de institucionalización, ¿no? Lo que pasa es que sí que me ha parecido entender en varias partes de la mañana, como dijéramos, que la institucionalización también se puede como llegar a convertir en algo burocrático, esclerotizado, como si, digamos, como si yo me quedo con la idea como que si hubiera un grado, o sea, es decir, que si te pasas de ese grado, pues tampoco es bueno, ¿no? En el sentido de que institucionalizar es formalizar, es reconocer, es establecer, y lógicamente, en cuanto algo lo haces entrar en la administración, empieza a haber reglas de RPT, reglas de calendarios de trabajo, reglas de derechos y de deberes. Eso es impepinable. Entiendo, por lo tanto, que la idea es, vamos a hacer una institucionalización manón tropo, ¿no? Ahí, buscar ese punto de equilibrio, y quizás ahí el punto de equilibrio pues también tenga que ver con esta idea de ecosistema, ¿no? Es decir, que de alguna forma, en la medida en que, por ejemplo, en este caso de Saldi, tenga una relación interesante y buena con el ámbito académico, con el ámbito de las consultoras o proveedores, con el ámbito de las personas usuarias destinatarias, con el ámbito de los agentes técnicos profesionales, pues si conseguimos unas ciertas relaciones equilibradas, que es lo que estamos intentando montar ahora, pues creo que podremos estar en ese equilibrio inestable donde a veces nos pasaremos igual como de demasiado como estandarizados, y se nos irá la mano por ahí, pero podríamos corregir porque volvemos a para otro lado y buscamos como ese equilibrio, ¿no? Por otra parte, yo desde luego que reconozco a la comunidad, vamos a decir, académica, profesional, editorial, técnica de la evaluación. Creo que es de la evaluación de políticas y de la evaluación también de programas, proyectos. Es decir, creo que esas comunidades están como muy integradas, me da la impresión, y por tanto es como evaluación como la palabra clave, ¿no? Y a la vez también observo dentro de esa comunidad pues una capacidad de autocrítica, de renovación y de como de mestizaje, ¿no? Con otra serie de tradiciones, y a la vez también como con esa deriva. Es verdad que supongo que habrá un momento donde, o sea, donde habrá una raya, por decirlo así, ¿no? Y que, no sé, pues nosotros en Besaldi estamos intentando definir eso pues en torno a algunas cuestiones, ¿no? Pues, por ejemplo, algo que yo pues no he ido comprendiendo durante este año es, por ejemplo, la cuestión de la pregunta, ¿no? O sea, que yo no había captado esa importancia, es decir, la pregunta de evaluación, por ejemplo, pues, o qué sé yo, el tema de la metodología que decíais, y una cierta pluralidad de metodologías. Y luego también, por supuesto, para mí es clave algo que habéis dicho, o sea, la parte de como, yo ayer dije una cosa que le gustó al consejero, dije, yo soy independiente, pero no soy neutral. En ese sentido, dijéramos, como de democrático, político, etcétera, yo soy, Besaldi es un dispositivo al servicio de una política de igualdad, de inclusión y de empleo, o sea, no de lo contrario, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que han salido como muchas cosas inspiradoras. Yo quizás cuando he hablado de esa imagen que he puesto de la persona que iba a dar una rueda de prensa y le atacaban, lo he puesto un poco como para imaginarnos un poco los saberes. No quiero decir que sean amenazas, al contrario.
quiero decir que una persona que es evaluadora y que tiene experiencia, posiblemente, seguramente sabe un poco de cada una de esas cosas que yo he puesto como ejemplo y mucho de lo suyo que es la evaluación con ese corpus, ¿no? Y desde luego que me gustaría que en España y en Europa hubiera cada vez más claridad en todas las partes de ese ecosistema, ¿no? Dónde se forma la gente, dónde trabaja, quién la contrata, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Pues Bien. adelante, María. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por las intervenciones porque son estupendas para poder efectivamente decir algo más o estar, ¿no? Incluso, Fernando, a esto último que decíamos, yo diría que no me gustaría que se entendiera mi intervención como para pedir menos institucionalización. No, no, no. Esto es en absoluto. Lo que es lo que he descrito son los riesgos que tienen y que sabemos que están teniendo los sistemas de evaluación. No quiere decir, ni muchísimo menos, que abogue por la eliminación de los sistemas de evaluación. Al contrario, abogo por sistemas de evaluación que no olviden y que tengan muy en cuenta estos riesgos que hemos descrito, ¿vale? Eso lo primero. Por supuesto, yo he descrito los riesgos y he descrito poco qué cosas podemos hacer, pero porque vamos a seguir trabajando aquí todo el día en esto, ¿vale? O sea que yo espero también que podamos decir más cosas, ¿no? Elena, muchísimas gracias, Elena Rodríguez, por decir, evidentemente, por supuesto que la metodología es importante, nos conocemos, además, de hecho, tendríais que saber que, por ejemplo, a mí me rechiflan los números, lo cuantitativo, y me lo paso como una nana si consigo hacer algún diseño experimental o base experimental. Bueno, en cualquier caso, es decir, el warning aquí, o sea, lo que tenemos que tener cuidado es en la idea, en las dictaduras metodológicas, es la idea de que la evaluación solo puede hacerse con determinadas metodologías. Ahí es donde es. Y lo que decía de metodólogo de andar por casa no es que no se sepa, es que no, o sea, es decir, que no solo te especialices en un tipo de metodología. Bueno, lo bueno es que la evaluación se hace en equipos, o sea que está muy bien que algunos nos especialicemos en algunas metodologías, pero de verdad que la vocación de una buena evaluadora es siempre utilizar muy diferentes métodos y tener, o sea que es preferible, yo siempre digo que es preferible tener más los basics de cada una de las técnicas y metodologías, más que la especialización solo de una, ¿no? Como evaluadoras, ¿no? Por supuesto, ¿vale? Esto, Helen, muchas gracias por tu cuestión. Precisamente por eso yo digo que en los sistemas de evaluación es tan importante otros roles que no sean solo los de las evaluadoras. Es decir, las evaluadoras solas no podemos hacer nada. Los sistemas están creados a partir de la gente que pone el dinero para hacer las evaluaciones. Hay que trabajar y por eso es tan importante las posiciones intermedias de los commissioners para ser buena correa de transmisión, ser buenos brokers, ¿no? entre lo que es quienes dan el dinero, y esto por eso es tan importante la figura de los commissioners, ¿no? Y que sepan de evaluación además también, ¿no? Patricia, sí, bueno, ya te ha dicho Juana, yo te diría que la comunidad de evaluación está como muy identificada en diferentes asociaciones de evaluación, que las hay, pues aquí en España tenemos representantes de las dos que hay, pero está la europea, está en cada uno de los países y realmente te puedes acercar ahí y vas a encontrar redes de todo tipo, ¿vale? Clara, entiendo tu necesidad de agarrarte a los indicadores. Lo que pasa es que yo ahí sí que diría que es cierto que hay que distinguir entre lo que son los indicadores que nos permiten sacar una información y hacer el seguimiento a luego los indicadores que se utilizan en evaluación. O sea, es decir, que bueno, ahí creo que es interesante. Y María Tocaya, efectivamente lo del
llevamos dando vueltas con eso mucho tiempo, ¿no? Si las evaluadoras deben ser sobre todo evaluadoras o conocedoras del sector en donde se está haciendo la evaluación. Y ya sabéis que nosotros nos posicionamos en la idea de que es mejor ser evaluadora. Siempre he comentado que lo que es maravilloso de la evaluación es todo lo que se aprende, porque se aprende muchísimo a la hora de hacer evaluación de muchas otras de diferentes políticas, pero es cierto que necesitamos también la expertise, el conocimiento experto de la gente que sabe de la materia. Precisamente una buena evaluadora es la que sabe integrar esos conocimientos expertos en las evaluaciones y sabe llamar a las personas expertas necesarias en cada momento. Porque no es que no sean necesarias, son hiper necesarias, son las que nos van a dar el color, son las que nos van a sugerir bien cuáles son las buenas preguntas que tenemos que hacernos, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que nos queda descansar, un café y ponernos a la tarea de nuevo. Gracias. Bueno, les comentaba a los online que muchas gracias por las preguntas. Me han parecido claramente en continuidad y reflexivas sobre las ponencias. O sea que solamente para que sepáis, estamos manteniendo 110 personas en total, que han bajado un poco los online, se habéis subido los presenciales y se mantiene. La cosa para que tengáis una información, podéis participar también los presenciales en el chat online.